Muy buenos días, queridos seguidores de Tiempo de Padres. Estamos saliendo en vivo. Hoy día son las 8 de la mañana con un minuto y como hemos prometido en toda esta temporada de lo que significa el aislamiento o la emergencia nacional por el coronavirus, estamos cumpliendo justamente con ustedes, queridos seguidores, saliendo todos los días, de lunes a viernes de 8 a 8:30 de la mañana. Quien los saluda, Abraham Rojas Canales, va a llevar a ustedes hoy día, como siempre, información, análisis y comentarios respecto a todo lo que tiene que ver con la pandemia, pero vinculada, orientada hacia la problemática en los padres de familia. Estamos hablando de los hogares, donde realmente se está viviendo, internamente se está viviendo otro tipo de situación, otro tipo a veces hasta de conflicto, en algunos casos armonía, pero por lo que estamos nosotros a veces recibiendo como llamadas, mensajes vía nuestro teléfono WhatsApp, el 982-725-431, en estas últimas semanas ha habido también momentos tensos en los hogares, no solamente por el tema económico, sino por la prolongación justamente de la cuarentena. Según el gobierno, se va a llevar este proceso de aislamiento social obligatorio hasta el 26 de abril. Pero la información que revisamos hoy en el diario La República parte de una declaración del ministro de Defensa, el señor Walter Martos. Y el ministro de Defensa ha dicho lo siguiente: la cuarentena no va a durar hasta el 26 de abril. Ojo con esto, queridos seguidores de Tiempo de Padres. La cuarentena no va a durar hasta el 26 de abril. Probablemente continúe un mayor plazo. Y aquí hemos abierto la noticia, la vamos a compartir luego también a través de nuestra página de Facebook. Dice lo siguiente: el ministro de Defensa adelantó que la cuarentena decretada por el gobierno ante la pandemia del coronavirus probablemente continúe un mayor plazo, ¿no? Ha dado unas declaraciones a una emisora local y ha mencionado que le ha pedido a los gobernadores de las regiones que tengan más disposición también a permitir el retorno de los ciudadanos de los diferentes departamentos a sus lugares de origen. Las declaraciones del ministro se dieron luego de ser consultado por el traslado de grupos de personas a otras regiones. También ha hablado acerca de la prioridad que tienen para retornar algunas familias en base a las necesidades y la crisis. Pero lo más destacado es lo que ha señalado respecto a la fecha. A los gobernadores, dice el ministro, les pedimos que tengan una mirada humana, porque esta cuarentena no va a durar hasta el 26 de abril. La cuarentena probablemente continúe un mayor plazo y esta gente en algún momento va a tener que regresar al lugar de donde es, con sus familias. Y a veces podríamos no tener el control sanitario para poder ver el tema de lo que significa el contagio de este virus. Bueno, ya el resto de la noticia ustedes la pueden revisar con más calma, pero el titular y la declaración más importante del ministro de Defensa es que la cuarentena no va a durar hasta el 26 de abril. Probablemente continúe un mayor plazo. Esta información, para analizarla muy rápido, significa un poco la lectura que tenemos que tener. Como les decía hace unas semanas atrás, tenemos que tener nuestro plan A, plan B, plan C, que el gobierno está dosificando la información, no está entregando, digamos, al 100% todos los resultados que ellos ya manejan, que ellos ya conocen internamente, y el ministro de Defensa ha tenido un poco que ya salir a avisar entre líneas de que preparémonos para que tal vez esto dure 90 días, el aislamiento. Estoy hablando puntualmente del aislamiento social obligatorio. Y creemos que tendrían ellos, el gobierno, la comisión encargada de todo lo que es el tema del contagio de la pandemia, salir a decirnos la verdad.
tanto a los padres de familia como también a los que estamos haciendo empresa o trabajando. Porque ya en otros países que están pasando situaciones mucho más complicadas que la del Perú, están gradualmente permitiendo que algunos sectores productivos comiencen a moverse. Por ejemplo, sectores donde no hay un trabajo necesariamente de grupos pequeños. Hablamos de la minería, por ejemplo. Están permitiendo que la minería gradualmente pueda volver a sus centros de labores, porque es un trabajo definitivamente aislado. No es un trabajo que se desarrolle en la ciudad, en un distrito. Se desarrolla normalmente en provincias, en lugares más retirados. Y esta declaración del ministro también nos lleva a revisar lo que están planteando ya algunas asociaciones de consumidores y usuarios. Porque esto va, queridos padres de familia, y esto es lo que nos preocupa a nosotros, y es la razón de nuestro programa. Este tema de la prolongación de la cuarentena va amarrado con el asunto de nuestros hijos y también las clases escolares. Entonces queríamos mencionarles lo que ha sacado un comunicado que nos ha llegado justamente a nuestro correo electrónico tiempodepadres@gmail.com para aquellas instituciones que deseen contactarse con nosotros. El correo es tiempodepadres, todo junto, @gmail.com. Bueno, ASPEC, la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios, nos ha mandado un comunicado planteando que los colegios suspendan las clases presenciales en todo lo que resta el 2020. Así lo ha dicho el vocero de ASPEC. Priorizar, dice él, las clases virtuales hasta que se encuentre la vacuna contra el nuevo coronavirus, ¿no? Esa es la propuesta de ASPEC para el Ministerio de Educación, para que la enseñanza sea totalmente presencial, ¿no? Y que se suspenda todo lo que significa volver a las aulas en lo que resta del 2020. ASPEC ha planteado que la educación a distancia se mantenga. Ahora, también tenemos que decir que esto es en base a una encuesta que ha realizado ASPEC con más de 12.000 personas. Ojo, es una encuesta que se ha hecho vía internet, vía llamadas telefónicas, vía celular. No es una muestra tan pequeña. Estamos hablando de 12.000 respuestas de padres de familia. Y la encuesta va a continuar a través de la página web de ASPEC. Entonces se les consulta a los padres si están de acuerdo con permitir que sus hijos reciban, digamos, por seguridad, clases virtuales todo el año. Entonces, las clases remotas tienen, como dijimos el otro día, sus pro y sus contra. El pro, por supuesto, es que no te vas a enfermar, que tus hijos van a estar en casa bien cuidados por la familia, por papá, por mamá, por las personas que lo estén atendiendo. Pero ¿cuál es el contra? El contra pasa porque hay muchos docentes, y con eso no quiero criticar a todos los docentes, sino a algún sector de docentes que no están debidamente preparados, no han tomado estas semanas de marzo, ojo, y parte de abril, para poder ponerse al día rápidamente con lo que significan las plataformas online o lo que significa preparar una clase virtual. Porque el docente, un docente apasionado de carrera, está acostumbrado a tener a los niños, a los chicos, a los adolescentes al frente. Y así, tener una pizarra como la que tenemos aquí atrás, ¿no? Ustedes ven, tenemos una pizarra como si fuera un aula, la podemos apreciar aquí, ¿correcto? El docente tiene su pizarra, tiene sus plumones, tiene su laptop, su material, de repente una multimedia, si es que es un colegio que tiene posibilidades económicas, y con eso desarrolla el aula y tiene al frente 25 o 30 alumnos en promedio. Hoy el docente tiene que desarrollar un aula frente a un celular o frente a una laptop, algo así como lo que estamos haciendo hoy día. Hoy día yo estoy haciendo el programa Tiempo de Padres frente a un móvil, a un celular, pero es otro tipo de mensaje el que estoy llevando. Es un mensaje definitivamente más periodístico, de comunicación, con un universo de personas que pueden estar hoy día escuchando o viendo
nuestro programa Tiempo de Padres y que luego pueden replicarlo. Pero no pretendo a través de este programa dar lecciones o enseñanzas. Lo que pretendo es dar orientación y también llevar información. Entonces, ASPEC, que es una asociación seria, a través de la comunicación que nos ha hecho llegar, nos habla acerca de la propuesta que tienen, respaldados por 12.000 padres, señalan que debería preocuparse el gobierno para más bien el dinero que hoy día de repente está ahí presupuestándose en lo que significa el Ministerio de Economía, invertir en mejorar la infraestructura de los colegios, sobre todo los estatales, y también orientar a que los colegios particulares puedan elevar su nivel de capacitación en los docentes en el aspecto digital y obviamente mejorar el ancho de banda, ¿no? Actualmente los escolares de todo el país estudian a través de la plataforma Aprendo en Casa, que es una programación que se emite a través de internet, de la radio y la televisión. Entonces, creemos que el lunes 4 de mayo no va a ser posible, se lo decimos con mucho cariño, pero también con realismo, el 4 de mayo no va a ser posible que los alumnos vuelvan a clases. Y hay muchas razones que sustentan esto. La primera es, imagínate que tu hijo vuelve a clases y tiene que trasladarse en una movilidad escolar. Una movilidad escolar donde hay otros 10, 12 niños en promedio. O se tiene que trasladar en el transporte público. Ya, muy bien, ahí hay riesgos. Otra opción, llega, digamos, de repente caminando al colegio. Muy bien, viven cerca y llegan caminando, pero en el aula, en el salón, se va a encontrar tu hijo con 25 o 26 niños, ¿sí? Y tú no sabes cómo es el tratamiento en el tema de lo que es la limpieza y el cuidado en los otros hogares. ¿Qué pasaría si tu hijo o tu hija se vuelve en una especie de transmisor, ojo, transmisor del virus regresando a casa? Y con esto no queremos instalarle miedo a la gente, sino tenemos que ser honestos y realistas. La verdad es que muchos padres de familia que también nos han llamado al 982-725-431, es el teléfono de contacto del programa Tiempo de Padres, nos dicen lo siguiente: por más que comience el gobierno a pedir que vayan los alumnos en clases presenciales, yo no voy a mandar a mi hijo. Incluso varios están buscando otras opciones con plataformas educativas, serias por supuesto, para que sus hijos puedan culminar y no perder el año escolar, ¿no? Y que puedan ser correctamente evaluados también. Porque en varias universidades, aquí en Perú, universidades privadas y también estatales, se ofrece hace ya bastantes años lo que significa la modalidad online, para aquellos que trabajan, ¿no? Para aquellas personas que trabajan pueden estudiar desde casa los fines de semana, tienen que estar conectados a una computadora, una buena conexión a internet y con eso suficiente. Hoy, querido padre de familia, te invito a que reflexiones sobre este tema. ¿Mandarías tú a tu hijo a partir de que se levante la cuarentena? Estamos hablando de un supuesto, de que se levante, por ejemplo, en el mes de junio, julio o agosto, no lo sé, después de las fiestas patrias. ¿Mandarías tú a tu hijo para que asista al colegio de manera presencial? Es una pregunta que la dejamos flotando en el aire, porque ahora tenemos que tener mucho cuidado con nuestra familia. Si el gobierno insiste en que nos tenemos que quedar en casa, en que tenemos que evitar que se propague esta cuarentena, entonces no sería lógico, no sería coherente que proponga que los chicos, sobre todo los alumnos, vuelvan al colegio en el mes de mayo. Y esto lo informan también varios medios de comunicación. No es solamente un comunicado que ha salido aquí, digamos, de ASPEC. También tenemos que hacer entender a las personas, los que nos están siguiendo, los que nos están escuchando, que ya el ministro de Defensa, esto lo hemos dicho al inicio, el señor Walter Martos,
ha señalado que la cuarentena no va a durar hasta el 26 de abril. Si el propio gobierno señala, a través de sus voceros oficiales, que la cuarentena se va a prolongar más allá del 26 de abril, el padre de familia tiene que tomar decisiones. Con información, con buena información, podemos tomar buenas decisiones. Pero si estamos carentes de información, si nos están pasando las noticias por gotitas, por más que el presidente sale todos los días a dar la cara, debería ser más honesto el ministro de Educación, el señor Benavides, y también el propio presidente, y decirnos, ¿saben qué? Esto del coronavirus hoy no lo tenemos totalmente controlado, nos hacen falta, por ejemplo, más respiradores, tenemos que hacer más pruebas, en las regiones, en algunas regiones se nos está yendo las cosas de las manos, los médicos se están contagiando, en el hospital COVID-19 de Ate Bitarte, y ayer hemos recibido la denuncia, en ese hospital COVID estamos, digamos, solamente con una atención mínima, tan solo de 20 camas, para un hospital que, según el presidente, iba a ser el hospital más importante en todo este tema de la pandemia. Si es un hospital que iba a ser el número 1 a nivel del coronavirus, ¿por qué tan solo atiende 20 camas? 20 camas. Y el antiguo hospital del Ministerio de Salud, que está ubicado al costado de la Municipalidad de Ate, a pocas cuadras del nuevo hospital, sigue atendiendo a los pacientes del coronavirus y también atiende a los pacientes regulares. Ayer un médico, no voy a revelar su nombre, pero un médico que trabaja dentro de este hospital nos dijo vía telefónica que también ahí en este hospital antiguo del Ministerio de Salud se están muriendo las personas, por el tema del coronavirus, y se les está retirando en bolsas, obviamente debidamente, supongo yo, esterilizadas, bolsas plásticas, y los están pasando por el costadito de la maternidad. Porque también hay mujeres que dan a luz en estos tiempos. No pueden dejar de dar a luz a sus hijos. Entonces, imagínense el hacinamiento, la situación crítica hoy día en el hospital del Ministerio de Salud de Bitarte. Los médicos están sumamente preocupados, al margen de que estén molestos, están preocupados porque se la están jugando todos los días su propia vida, su riesgo diario de ser contagiado o de morir. ¿Qué está haciendo el ministro de Salud para poder deshabilitar ese hospital antiguo y ordenar la casa? ¿Qué está pasando? Si eso sucede aquí en Lima, en el distrito de Ate, donde se supone que iba a ser la zona emblemática del tema del coronavirus, ¿qué estará pasando, pregunto yo, en provincias? En provincias, para hablar de una provincia, Iquitos, Loreto, Piura, Chiclayo, hay más de 200 médicos contagiados por el coronavirus aquí en Perú, aquí. Entonces, queridos padres de familia, todo esto que le estamos informando es totalmente cierto, comprobado, viene de fuentes oficiales y creemos que es el momento, ya que estamos hoy día ya pasando la quincena de abril, para que las autoridades sean lo suficientemente transparentes y nos digan toda la verdad, para que los padres y también el sector empresarial de nuestro país tome decisiones adecuadas, correctas. Miren, les voy a mencionar, ya para ir terminando, dos noticias que aparecen a nivel internacional. Por ejemplo, vamos a hablar de España por un ratito. En España, el gobierno español acuerda con lo que le llaman ellos las autonomías, es como decir las regiones de España, que todos los alumnos en España pasen de año. Sí, información de hoy del diario El País en España, no es algo creado, inventado por mí. El gobierno acuerda con las autonomías que todos los alumnos
pasen de año, salvo casos muy excepcionales. Salvo casos muy excepcionales, ¿no? Habrá evaluación vía virtual y los estudiantes podrán ir con asignaturas suspendidas, en algunos casos, para el próximo año. Es lo que ha determinado el Ministerio de Educación, ha acordado, les leo rápidamente el primer párrafo de la noticia, Diario El País de España. El Ministerio de Educación ha acordado este miércoles, o sea, ayer, con las comunidades autónomas, lo que significa la finalización del año escolar. El principal es que los alumnos de nivel infantil, o sea, inicial, primaria, secundaria, formación profesional y bachillerato, pasarán de curso, salvo casos muy excepcionales, con una nota según su rendimiento promedio. Los que se encuentren en los últimos cursos de una etapa educativa también podrán obtener el título correspondiente, pese a que algunos profesores consideren que no ha superado su asignatura, ¿no? Y esto, ¿por qué lo está haciendo el gobierno español? ¿Por regalar la nota? ¿Por quedar bien con los padres de familia? No, lo está haciendo porque España es uno de los países más golpeados por el tema del coronavirus. Recién, en esos últimos 2 o 3 días, han descendido el nivel de fallecidos, que estaba en promedio de 800, 900 fallecidos todos los días. Ha bajado ahora a tener tan solo 200, 150 muertos diarios. Aquí en Perú, aquí en nuestro país, estamos por llegar a los 250, 260 fallecidos en toda esta experiencia que hemos y que seguimos viviendo desde el mes de marzo. Desde el mes de marzo, acumulando, hemos pasado más de 30 días, obviamente, y tenemos en promedio 260 fallecidos. Cifras más, cifras menos. En España se han estado muriendo en promedio 800, 900 personas en el pico más alto. En esos últimos 5 días han vuelto gradualmente, desde este lunes, gradualmente han vuelto, digamos, a que algunos sectores productivos de España puedan retornar a su trabajo. Han levantado algunas, decisiones del aislamiento, de la cuarentena, pero a nivel de los padres de familia, a nivel de los colegios, están decidiendo que el año escolar se terminó, todos pasan el año aprobados con una nota promedio y hay algunos casos excepcionales que se van a revisar. Nos imaginamos que de repente son casos de niños con habilidades especiales, casos de repente de chicos con algún antecedente de haber repetido el año escolar. Son especulaciones, ¿no? Pero más allá de las especulaciones, hablemos de la noticia concreta. Y la noticia concreta es que en España ya han decidido que el año escolar se acabó. Igual que en los Estados Unidos, en Nueva York, donde diariamente también están muriendo en promedio más de 1.000 personas. Más de 1.000 personas. Yo sé que estas cifras son escalofriantes. No estamos llegando a ese nivel, pero no aspiramos a ponernos a competir en este tema de los contagiados. Otra noticia que aparece en otro medio de comunicación internacional dice lo siguiente: así se está viviendo lo que significa, entre comillas, la vuelta a clases en el mundo, en algunos países. Estoy hablando de otras realidades, ¿eh? Estamos hablando de países desarrollados. Por ejemplo, los gobiernos de los países afectados por el COVID-19 o coronavirus se enfrentan a la decisión de cómo y cuándo retornar a clases. Cada uno está empleando una receta distinta, pero lo que impera, o sea, lo que marca la pauta es el escalonamiento y también la preocupación para mantener las medidas de higiene y seguridad y el aislamiento respectivo, ¿no? El aislamiento social obligatorio. Rapidito, en China la reapertura está siendo gradual. Por ejemplo, en una ciudad llamada Hubei, la provincia foco original de la pandemia, aún no hay fecha para retomar las clases presenciales. Y en Pekín
que es una ciudad menos afectada, aparentemente, se reiniciarían a fines del mes de abril, ¿no? Después, otra ciudad, vamos con otro país, perdón, Reino Unido. Los colegios y universidades del Reino Unido permanecen totalmente cerrados desde que el gobierno de Boris Johnson impuso las medidas generales de confinamiento. En pocas palabras, en el Reino Unido no se sabe todavía, no hay fecha, ni siquiera está calendarizado cuándo es que se piensa tomar una decisión de parte del Ministerio de Educación. Y obviamente ya han publicado normas para que puedan todos seguir de manera virtual. Claro, estamos hablando del Reino Unido, donde nos imaginamos que por cada familia, por cada hogar, en mínimo deben haber unas 2 o 3 computadoras. Aquí en nuestro país, con la justa, una familia en promedio en Lima tiene una computadora, en el mejor de los casos dos. Me refiero que estén con conexión a internet y habilitadas. Francia, las escuelas desde la guardería hasta los institutos abrirían progresivamente a partir del 11 de mayo, según anunció el propio presidente de Francia. Y en los próximos días, el gobierno deberá definir, en diálogo con algunos sindicatos de profesores y también asociaciones de padres de familia, las condiciones de la apertura. O sea, se va a formar una especie de mesa de diálogo con los profesores a nivel del sindicato y también con las APAFAS, o sea, los padres de familia. Porque tiene que haber, primero, preparación pedagógica, una nueva preparación pedagógica para los docentes, desinfección de las aulas, organización de clases en grupos pequeños, con menos alumnos por aula. No podría haber un tumulto pues de 25 o 30 niños por aula. Eso se acabó, ¿no? Y lo están mirando en Francia. Y los exámenes, en algunos casos, podrían ser aquí de manera totalmente virtual. Bueno, Italia, otro de los países plenamente afectados por el coronavirus. El presidente ha decidido que las clases no se retomarán hasta septiembre, lo que implica que todos los alumnos pasen de curso. La ministra de Educación ha señalado que no es un aprobado general, pero que los alumnos deberán recuperar algunas asignaturas a principio del año que viene. Ojo, Italia, donde también hasta ahora no termina el número de descender el número de fallecidos. En Italia la situación es delicadísima, ¿no? Mucho más que España. Dinamarca, ya hablamos de un país que ha estado menos afectado. Después de un mes de confinamiento en sus casas, desde principios de marzo, los niños y niñas hasta los 12 años ya han vuelto a las aulas en Dinamarca, pero con algunas condiciones. Entonces, hablamos aquí del 35% de los colegios. Tan solo el 35% de los colegios previamente, obviamente, evaluados y fiscalizados por el Ministerio de Educación. Pero están pidiendo requisitos de higiene muy rigurosos. Por ejemplo, dicen acá que los niños se laven las manos cada hora. No puede haber recreo. En las aulas solamente pueden haber un número determinado de niños, de alumnos. Y los profesores tienen que evitar el contacto entre un chico y otro. Y los espacios entre los pupitres tienen que ser mucho mayor. Terrible, ¿no? Y les puedo seguir mencionando, pero ya se nos va el tiempo. Son las 8:29. Y creo que estas informaciones que hoy día estamos compartiendo con ustedes, queridos padres de familia, nos pueden también a nosotros llevar a reflexionar sobre qué decisión debe ser la mejor que podríamos tomar como padre de familia frente a una pandemia que todavía no tiene el control, todavía no tiene hoy día un final. Ni siquiera podemos ver nosotros una especie de luz al final del túnel. No quisiéramos que esa luz que algunos políticos quieren ver hoy día de repente signifique
una luz pero del tren que nos va a dar de lleno, ¿no? Como un impacto, ¿no? No sé si ustedes han visto esas imágenes, ¿no? Cuando un tren ingresa, ¿no? O sale de un túnel con una luz que va desde muy pequeñita y se va agrandando, ¿no? No quisiéramos que eso nos esté pasando en los próximos meses. Así que muchísimo cuidado, preparémonos en un plan B o un plan C y vayamos avisándole a nuestros hijos de que este año no significa que sea un año perdido, sino que es un año donde los chicos se tienen que autoexigir más, ponerse otras metas más elevadas para poder llegar a asimilar lo que buenamente le están dando algunos docentes a través de la enseñanza vía online. Revisemos la plataforma del Ministerio de Educación. Considero que es una plataforma muy amigable y con bastante contenido. Creemos que el Ministerio de Educación se ha preocupado por lo menos en conseguir buenos aliados estratégicos para tener, digamos, contenido de primera mano para sus alumnos a nivel de los colegios estatales. Pero los colegios particulares, algunos, la verdad es que no están a la altura de las circunstancias y muchos docentes, lamentablemente, dejan que desear y hoy hay varias situaciones críticas que tenemos que superar. Esperamos que en los próximos días la situación mejore y también estemos preparados desde el punto de vista de lo que es la salud, desde el punto de vista de lo que es el tema también de nuestra familia para superar cualquier obstáculo de aquí en lo que venga adelante. Muchísimas gracias, son las 8:31, hasta aquí Tiempo de Padres, nos escuchamos el día de mañana. Este programa ustedes también lo pueden visualizar luego a través de nuestro canal de YouTube, el canal es Tiempo de Padres y lo pueden compartir, nos encantaría de verdad que puedan compartirlo con la mayor cantidad de personas que ustedes tengan a bien. Ha estado con ustedes Abraham Rojas Canales y nos escuchamos el día de mañana. Gracias y permiso.